Hola queridos amigos, hoy día me he conectado unos cuantos minutos tarde. Bienvenido Mario, qué alegría saber que estás acá. Bienvenida Lore. Hoy día me atrasé un poquitito, el tráfico me jugó una muy mala pasada, pero aquí estamos, eso es lo importante. Hola Saskia, Diego, qué alegría saber que están acá. Hoy día vamos a tener este live que forma parte de los lives de diálogos con cierto sentido. Este es un segmento en el que tratamos diferentes temas. El primero nos habíamos centrado en la biografía de Tolkien, el gran mago de las palabras, hola Hugo, y en esta ocasión se lo íbamos a dedicar a la fealdad, un tema que debe ser tratado con mucha prudencia. Es muy delicada la fealdad, cómo la concebimos, cómo la aceptamos también. Entonces vamos a intentar manejarla de la forma más prudente posible, también de la forma más breve posible, porque justamente la fealdad tiene una historia larguísima. Hola, bienvenidos. Hola, hola, el Chaf08, bienvenido. Hola, Clever, Cristian, qué alegría saber que estás acá. Jorge Espejo, Juan Pablo, Ericaro Bravo, Renato, Tony, bienvenidos todos. Bienvenida Diana, qué alegría saber que estás por acá. Es siempre un gusto tenerte aquí. Y les estaba diciendo que el diálogo de hoy, hola Raúl, hola Javi, Clever, qué alegría, Clever, que estés por acá. Una verdadera alegría poder conectarnos por esta vía. Bueno, les decía que justamente hoy vamos a tratar la fealdad, un tema que es complejo, subjetivo, que tiene que ser tomado con mucha prudencia porque puede siempre herir. Entonces, vamos a intentar hacerlo de una forma breve porque la historia de la fealdad son siquiera unos 3000 años de historia, si es que no son más, y necesitaríamos definitivamente todo un día, si es que no son varios, para tratar esa historia de la fealdad de una forma exhaustiva. Pero claro que podemos partir por ese inicio. Bienvenido Oscar, Farid, bienvenidos todos, qué alegría saber que están. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenido Jorge. Podemos arrancar por los inicios de la fealdad, que no son exactamente sus inicios, porque no podríamos decir que la fealdad tiene una fecha de arranque y una fecha de fin. Definitivamente eso no lo podemos decir. Simplemente intuimos, y de los diferentes testimonios que tenemos o hallazgos arqueológicos, que tanto la fealdad como la belleza han estado presentes desde tiempos inmemoriales. Eso es lo principal. Casi siempre vemos también a la belleza como la contraparte de la fealdad, y la una no existiría sin la otra, prácticamente. Son estos dos conceptos que nos han acompañado a lo largo de toda la historia de la humanidad y que se mantienen hasta la fecha. Tanto la belleza como la fealdad han sido conceptos que han evolucionado y que se han transformado a lo largo de toda la historia. Esto es algo inevitable. Constantemente estamos dotando de otros significados a las palabras y no se diga a los conceptos. Si justamente habíamos mencionado que en función del territorio en el que nos encontremos, hay ciertos conceptos que simplemente no existen. Así como cuando llegaron acá a estos territorios los invasores españoles, para nosotros no existía esa idea de un dios, sino de varios dioses, y es así como nos podemos dar cuenta cómo en general los conceptos, palabras, todo evoluciona, nosotros mismos como individuos. Pero si nos continuamos apegando a esa fealdad, si pensamos en ella, a la hora de definirla. Jacinto, qué alegría que se pueda conectar desde Los Ángeles. Bienvenido también Andy Osejo desde Portugal, qué alegría tan inmensa. Carlos Garzón Martín desde Tulcán, ¿verdad? Qué alegría que estén por acá. Bueno, decíamos que a la hora de definir la fealdad o la belleza, ¿cómo lo hacemos? Porque definitivamente cada uno de nosotros va a tener su propio concepto. Cada uno va a decir quizás para mí es muy feo estar en una noche helada y que haya mucha niebla, mientras que otros quizás me van a decir, no, para mí eso es lo más bello de la vida, es el momento en el que más pleno me siento y cuando puedo crear grandes obras. Así que con esos pequeños detalles nos podemos dar cuenta de la subjetividad, de cuán complejo es definir esa clase de conceptos. Y en este en concreto de la belleza que es tan difícil, porque tiene una historia tan larga,
tan dolorosa al mismo tiempo. Bienvenido Edmundo, muchísimas gracias por estar acá, Roberto también. Y ya estábamos en los conceptos. Entonces, ¿por dónde partimos? A mí se me ocurre casi siempre tomar a esos referentes que tenemos, que nos han entregado buena parte de lo que somos hoy, que es Roma y Grecia. Son esas dos civilizaciones que nos han dejado un legado extraordinario. Bienvenida Nikki, Martín, Pablo, Edison, qué alegría saber que están acá y bienvenidos a esta tertulia sobre la fealdad. Bienvenido Santiago. Nos viene siempre bien la perspectiva de un artista, sobre todo en la fealdad, ya que hemos visto que hay más de una obra pictórica que ha sido criticada y catalogada como fea. Pero bueno, volvemos a Grecia y Roma, esos dos sitios donde ya se hablaba sobre la fealdad. Si pensamos en Grecia, sabemos que Aristóteles tenía unos estándares de belleza ya predeterminados. Era él quien nos decía que las mujeres eran una deformación de los hombres, por lo tanto éramos abominaciones aparentemente. Bienvenida Agus, qué alegría saber que estás acá, me da una alegría inmensa, abrazos fuertes para ti y para toda la familia, y bienvenido Gabo también. Y así nos damos cuenta cómo esos estereotipos de fealdad o de belleza han ido cambiando, porque Aristóteles decía que las mujeres eran todas espantosas deformaciones de los hombres, mientras que Sócrates tenía una visión totalmente distinta de la belleza. Él siempre se cuestionaba ¿cómo sabes tú lo que es bello? ¿O cómo sabe Sócrates que una planta es bella? ¿Dónde está realmente la belleza? Y bueno, en esa antigua Grecia siempre se buscaba ese ideal de lo bello, no solamente de la forma física, sino también mental. Es más, ellos para referirse a la fealdad no lo hacían únicamente sobre el individuo como tal, su apariencia, cómo se veía, cómo estaba formado su cuerpo, sino también sobre su espíritu. Si es que el espíritu no era moral, si es que no actuaba de una forma consecuente, era una persona fea. Y de allí se derivan una serie de términos que siempre han estado asociados a la fealdad. Podemos pensar que algo es abominable, que algo es espantoso, que algo es grotesco, y casi siempre los asociamos con la fealdad. Pero aquí lo curioso y lo maravilloso al mismo tiempo es que en otros territorios, como en Oriente, quizás lo grotesco no es lo feo y no es lo horripilante, sino que es algo hermoso. Con esto que queremos decir, que la fealdad y la belleza son algo cultural. Tanto lo uno como lo otro se definen por el entorno en el que vivimos. Como suele decir uno de los grandes pensadores franceses, estoy confundida entre Voltaire y Nietzsche, no recuerdo cuál de los dos, pero solía decir que si es que le preguntamos a un sapo si es que cuál es una de las criaturas más hermosas que ha podido ver en su vida, con toda certeza va a decir que es su hembra, con esos ojos saltones, ella toda viscosa, esos ojos allí sobresalidos. Esa va a ser la belleza para ese sapo. Mientras que para un ser humano, o quizás para alguien que está refundido en medio de la selva, la persona más hermosa va a ser aquella que tenga los orificios de aquí de las orejas muy grandes, caídos, y también los pechos caídos. Es muy difícil determinar ese estereotipo de belleza porque todos somos tan diferentes y tan diversos. Bienvenido Andrés, qué alegría saber que te has podido conectar en esta noche. También Paul, también nos están sintonizando desde el Perú, qué alegría tan grande. Entonces, así a grandes rasgos, podemos decir que se trata de un aspecto cultural, que es un concepto cultural de la fealdad. Si volvemos con Grecia, ellos, Plinio el Viejo, de esos grandes individuos pensadores que nos han dejado todo este legado. José David desde Tungurahua, qué alegría saber que estás. Si es que pensamos desde esos tiempos, Plinio el Viejo ya tenía estas 50 bestias, 50 monstruos que representaban toda la fealdad. Todo ese horror humano estaba representado en esas bestias.
Y quizás si es que las vemos desde otra perspectiva, no nos parezcan tan espantosas. Ahora les voy a mostrar una de estas bestias que por lo general o no tenían cuello, o les faltaba una mano, o alguna parte de su cuerpo estaba allí faltante, y esto era un sinónimo de desgracia y de fealdad. Entonces ahora les voy a mostrar una para que ustedes me digan si es que en efecto había mucha fealdad en ese imaginario que se había creado en Plinio el Viejo. Se unió Will desde Ambato, Cristian, bienvenido, Agustín, Katy. Qué alegría saber que están. También don Edison, por acá don Andrés nos dice, la cultura de los anillos de los cuellos alargados, para esa cultura es hermoso, pero para Occidente es espantoso. Precisamente, en África se tiene un ideal con todos esos cuellos larguísimos, mientras que para nosotros tal vez no sea tan bonito. Entonces, como ahora lo estábamos mencionando, esta, o no sé si es que lo pueden ver bien allí, es una de las bestias que creó Plinio el Viejo. Como podemos observar, no tiene cabeza, únicamente está allí su cuerpo, el cuerpo tiene un rostro, y estas eran una de las abominaciones que se habían creado en la antigua Grecia. Eran esos horrores con los que nadie quería encontrarse, y cada uno de ellos evidentemente tenía su maldición y todo un cuento detrás, y eran 50 en total. Entonces, así podemos ver cómo evolucionamos, porque quizás ahora con todo lo que hacemos y las películas de terror no vamos a crear un monstruo de esa naturaleza, sino que lo vamos a ver de una forma totalmente distinta. Eso es lo que respecta a Grecia. Si es que nos vamos hacia Roma, en cambio, ellos también tenían los ideales de belleza muy marcados, quizás un poco más que los griegos, porque dentro de todos los griegos aceptaban. Bueno, recordemos que tanto griegos como romanos solían despojarse de todo aquel que tenía alguna mala formación física. Esta era una norma. En Esparta, por ejemplo, se tiraba desde un acantilado a todos los niños que nacieran con una malformación porque iban a representar una carga para esa sociedad y nadie quería eso. Algo similar sucedía con los griegos, que también buscaban deshacerse de aquellos individuos. Pero por allí nos dicen que existe algo de mito en esa parte de la historia que nos cuentan, porque sí que había ciertos individuos que se dedicaban a cuidar a aquellos que tenían una mala formación física. Pero bueno, sigamos con Roma. Con Roma eran unos terribles, ¿no? Recordemos que Roma se diferencia con Grecia por ser una cultura mucho más sanguinaria, por ser una cultura militarizada, eran mucho más cuadrados. Y ellos sí que le rendían un culto superior a la belleza. Nos damos cuenta cuando pisamos Roma o cuando vemos las imágenes allí por internet, imponente capital con esas estatuas, con esas edificaciones gigantescas, era algo extraordinario. Así que a través de la arquitectura también podemos ver algo de esos tributos que ellos le rendían a la belleza. Y los griegos eran tremendos. Bueno, habíamos visto, para quienes pudieron conectarse a los programas de radio, que justamente los romanos solían burlarse siempre de todo aquel que fuera feo o tartamudo o que tuviera alguna dificultad en su vida. Es más, los grandes emperadores solían reunir o al menos invitar a 8 comensales para precisamente burlarse de ellos. Algunos los ponían como meseros para burlarse con mayor entusiasmo, porque si es que quizás alguno se tropezaba o si es que botaba la copa, qué mejor, cuánta risa, ¿no es cierto? Y así era como actuaban los romanos. Y no solamente eso, los romanos, cuando se trataba de esclavos, solían criarlos en jaulas, literalmente, y en jaulas muy pequeñitas, para que toda la estructura ósea estuviese mal formada, para que esa estructura más adelante le sirviera como un objeto de burlas. Entonces, además de ser un esclavo, de estar sometido, de tener que actuar conforme les decían sus autoridades, contaba con una discapacidad física, tenía una limitación enorme y por ese motivo era objeto de burlas. Entonces, esto resulta asombroso porque ahora ya no vemos con esos ojos
a la fealdad, podríamos decirla si es que estamos pensando como los romanos. No podríamos jamás decir que una persona con una limitación física es fea. Pero esa es la concepción que tenemos ahora en el siglo XXI. En aquel entonces era visto como algo feo, algo temido, nadie quería estar en esa posición. Seguramente también por ese motivo pasó a ser objeto de burlas. Entonces, ese concepto de fealdad ha evolucionado a lo largo de la historia hasta este punto que continúa en constante transformación. Bueno, ya vamos a continuar dando saltos en el tiempo. Pero al mismo tiempo, si dejamos a un lado a esta parte occidental y nos centramos en nosotros, aquí con nuestras culturas precolombinas, esos ideales de belleza también eran distintos. Quizás ahora los podríamos ver como no tan agraciados o afeados, quizás, pero para ellos ese era el ideal máximo de la belleza, deformarse quizás. En una ocasión, uno de los hijos de los grandes caciques nació con una mala formación en el cráneo y esto produjo toda una serie de niños que fueron criados con malas formaciones. Muchos de ellos eran viscos porque se les provocaba esto, se les ponía una piedrita aquí en la mitad de los ojos para guiar la mirada hacia adentro, al mismo tiempo se deformaba el cráneo. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu comentario. Y esto hacía que el estándar de belleza de los pueblos amerindios fuera el siguiente. Vamos a verlo y vamos a ver cuán distinto es del actual. Así, sería una persona bellísima para nuestros pueblos precolombinos, con esos ojos que están viendo hacia adentro, podríamos decir viscos, con esa frente tan salida, un tanto deformada, los labios muy carnosos, y este era el ideal de belleza para ellos. Hoy nuestros ideales de belleza son totalmente distintos y quizás podríamos decir que esta mujer, que es conocida como Orlán, es toda una serie, es una reconstrucción para llegar a esos ideales de belleza de los pueblos precolombinos, que nos dan como resultado esto. Entonces, hoy podríamos decir que quizás no es la belleza, no es ese ideal al que estamos intentando llegar, pero para ellos sí que lo era. En siglo XXI nos centramos en el cuerpo muy bien formado, en las caras estilizadas, en estar todos perfectitos, con las cejas muy bien delineadas, bastantes pestañas. Y así vemos claramente cómo la belleza y la fealdad son una cuestión cultural. Y así continuamos dando otro salto ya mucho más grande en el tiempo. Si es que llegamos a todo el entorno de la pintura, vamos a encontrar allí Acá don Cristian nos dice que hemos nacido en la época correcta, pero quién sabe, y los otros individuos también se sentían en la época correcta, quién sabe, y estos pueblos precolombinos con esos estándares de belleza se sentían muy bien y a gusto. Cada quien se siente bien en el entorno en el que ha crecido y todo lo que nos han enseñado nos configura y por eso también se forma nuestro pensamiento. Recordemos que casi siempre nosotros, cuando comprendemos o reconocemos una información, lo hacemos desde nuestra posición, desde todo lo que se nos ha enseñado, desde lo que hemos aprendido. Porque si es que en este momento aquí vemos una casa, les muestro la pintura de una casa, cada uno la va a relacionar con su propio entorno, con su propio hogar. Pero no sabemos exactamente cuál es la historia de esa casa, si es que está aquí en el Ecuador o si es que está en Italia o en otro sitio del mundo, si es que allí habita alguien o si es que no. Entonces cada uno de nosotros ve el mundo desde su propia perspectiva. Por acá nos dicen, doña Adri nos dice que la belleza es un tema muy subjetivo y que dicen que la belleza está en los ojos que la mira. Justamente, esto es muy interesante. La belleza y la fealdad, en este punto la hemos estado tratando desde el aspecto visual, pero tanto la belleza como la fealdad pueden mirarse desde otras perspectivas sensoriales. Ya vamos a continuar avanzando, quedémonos todavía con esta parte visual. Justamente les iba a contar sobre la duquesa fea, que es catalogada como el retrato más feo de toda la historia. La mujer más abominable y horrorosa de toda la vida es esa duquesa fea.
Y la duquesa fea, vamos a ver una fotografía también. Muchísimas gracias Iván, Mario, que felicita a Adri. Esta es la duquesa fea, que como pueden ver tiene un rostro caído, tiene unas facciones muy fuertes, quizás algunos podrían decir que son un tanto toscas, puede ser, y este retrato ha sido catalogado como el más feo de toda la historia. Esta mujer, que es de la vida real, fue retratada por Quentin, que es un pintor flamenco de por allá de Bélgica, y para aquel entonces él pinta esta pintura en el 1532. En aquella época se solía representar la realidad tal y como era, es decir, no había un embellecimiento de los individuos. Acá don Javier nos dice que parece orco. En efecto, estas son las reacciones que causa la duquesa fea, que en realidad fue una mujer. Y como les decía, en esta pintura no están exageradas sus expresiones porque en aquel entonces todavía no se realizaba un cambio a las facciones para embellecernos. No había un gremlin, dicen por acá, no había este concepto de embellecer a los individuos, sino de simplemente retratar la realidad tal y como era. Esta duquesa fea, vista desde otra perspectiva que no sea el estándar de belleza actual del siglo XXI, sino vista desde una perspectiva médica, nos dice que esta mujer en realidad presentaba una patología que hizo que tuviera esta forma. Y esta mujer, de lo que se sabe, recorrió varias cortes para ser retratada y para ser un objeto de entretenimiento. Es más, era así como ella se ganaba la vida. Eso es lo que nos han dicho los estudios sobre esta pintura hasta ahora. Y nos podemos dar cuenta nuevamente cómo ese estándar de lo que es lo feo siempre ha estado bajo la mira de estudio o bajo la mira de las burlas de los seres humanos. Porque, y esto según lo que nos dice el lenguaje, en cambio, aquello que nos atemoriza nos causa gracia. Y justamente el término feo en inglés quiere decir ugly, que quiere decir ser temido, algo que produce temor. Y casi siempre relacionamos aquello que es feo con algo que dista de nuestra realidad, algo que no se parece a nosotros. Así como decíamos que para el sapo lo más lindo de este mundo va a ser una hembra sapo, para un japonés lo más lindo va a ser otro japonés y tal vez no le parezca tan bonita una persona que está en Australia, porque cada uno busca una similitud con su entorno, algo que se le parezca, y por ese motivo la deformación física durante muchísimos años fue considerado como un objeto de fealdad. Y bueno, a propósito de la duquesa fea, sirvió de fuente de inspiración para retratar a otros individuos temibles. Vamos a ver acá. Como podemos ver, ella se parece también a la duquesa fea, pero es la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas. John Tenniel, que es el ilustrador del primer libro de Alicia en el País de las Maravillas, se inspiró en esta mujer porque lo que le transmitía la reina de corazones era esa misma fealdad que él veía en esta pintura de la duquesa fea. Entonces, nuevamente, nos formamos ese concepto o esa idea de fealdad a partir de lo que nosotros conocemos, a partir de aquello que nos atemoriza o que nos parece extraño. Si es que continuamos, otro salto gigantesco en la historia, porque como les había dicho, son 3000 años de historia que nos tomarían un tiempo considerable adentrarnos en cada uno de ellos. Nos vamos a encontrar con estas leyes que se desarrollaron principalmente en Estados Unidos, que hablaban sobre la fealdad y que prohibían que cualquier individuo que fuese feo, que tuviese una malformación física, entrase a un local. Era impensable, porque representaban un insulto. Esto también se aplicaba para los mendigos, porque no eran bien vistos, porque nadie quería tener a alguno cerca, porque eran considerados como abominaciones que tenían que estar muy lejos de la sociedad. Y algo que también resulta
apasionante y asombroso en esto de la fealdad visual, porque ahorita nos estamos centrando en la fealdad visual. Es como durante una buena parte de la historia en Inglaterra hubo estos circos del horror o estas ferias donde se presentaban las rarezas humanas, donde ustedes recordarán que estuvo también el hombre elefante, que era un individuo que causaba temor, que era deforme, tenía varios bulbos que le caían de esta parte de acá del cuello, tenía una nariz muy grande, que por ese motivo él recibe su nombre del hombre elefante, porque recordaba a un elefante. Y él era visto con horror, como si es que no fuese un ser humano. Se suprimía toda la parte del espíritu de cómo era él, cuán amable era, cómo él intentaba realmente buscar una solución y también ayudar a su familia. Mil disculpas, pero la historia del hombre elefante me conmueve inmensamente porque era un hombre lindísimo. Él realmente buscaba ayudar, quería apoyar a la ciencia, encontrar también una cura, pero él era visto como una rareza y todos querían observarlo, apreciar ese horror humano. Y acá nos dice don Andrés, entonces ser feo es ser mala persona, algo así. Como lo habían dicho los griegos, ellos decían que la fealdad no estaba solamente en el exterior, sino también en el espíritu. Pero bueno, ya vamos a continuar, porque es un tema muy subjetivo, hay que tratarlo con mucha prudencia porque es delicado y cada uno de nosotros tiene su propia visión sobre el asunto. Ahora estamos haciendo todo un recorrido histórico, abuelo de pájaros, saltándonos algunos capítulos de la historia definitivamente, pero estamos viendo esas perspectivas que ha habido sobre la fealdad en diferentes puntos de toda la historia. Ahora hemos dado un salto enorme, ya estamos en siglo XIX viendo al hombre elefante y todos estos gabinetes de curiosidades que había en Inglaterra, donde se presentaban los supuestos horrores humanos, como estas muchachas. Estas muchachas eran exhibidas constantemente, hacían más de una gira y así como las vemos se ganaban la vida. Y no solamente ellas, también individuos que presentaban enanismo se ganaban la vida de esa forma y el hombre elefante también lo hacía. Y no necesariamente tenían que ser vistos como individuos feos, sino simplemente como seres humanos. Eso sería lo más prudente. Que estas siamesas sean simplemente seres humanos, sin una etiqueta. Por acá nos dice José David que el hombre elefante era el señor elefante. Muy lindo, con cariño, con respeto, era hermoso de corazón. Por supuesto que sí, él tenía esta añoranza por... Él buscaba siempre ser querido, él buscaba enamorarse, era muy romántico. Y lamentablemente nunca tuvo eso. Él perdió a su madre cuando era muy pequeño. Eso fue un golpe tremendo porque su madre era la única que lo aceptaba. Su padre lo maltrataba. Y luego recibió una serie de barbaridades. Cuando iba por la calle nadie quería atenderlo. La historia del señor elefante es muy dura, es muy triste. Y bueno, continuemos con estos circos de curiosidades humanas que llamaban la atención de miles de personas. Lucraban de tal forma. Es más, hay una historia de este señor inglés. Él se casa con una mujer. Era una mujer africana que ella presentaba problemas en su morfología. Tenía las extremidades más voluminosas de lo normal. Además tenía un exceso de vello. Era negra. Tenía los labios mucho más sobresalientes, una única ceja, y este hombre decidió casarse con esta mujer para lucrar. Y durante mucho tiempo él la llevó de gira por diferentes puntos del territorio europeo, lucraron juntos, ella vivía engañada porque juraba que estaba casada por amor. Mientras tanto, este señor vivía la vida contento lucrando con su mujer. Una vez que ella fallece, vende su cuerpo. Es más, este cuerpo lo tiene en uno de los museos de Inglaterra, me da la impresión. Y de forma póstuma, él continuaba lucrando. Y no solamente eso. Unos cuantos meses más tarde, este hombre se casa con la hermana de esta mujer. Para continuar con este mismo cuento de lucrar, de sacar provecho de la rareza humana.
Entonces, como nos estamos dando cuenta, la fealdad vendía. Durante mucho tiempo lo hizo. Porque por una parte tenemos a estos individuos que se dedicaban a mostrar a rarezas humanas y así lucraban, y dejaban a un lado a todos estos grupos, estaban excluidos porque no cumplían con las etiquetas, con el estándar que era aceptado en aquel entonces. Recordemos que la época victoriana tiene una estructura muy bien delimitada de lo que es la belleza, cómo nos tenemos que comportar, cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que vernos, o si no, no éramos aceptados. Y justamente es allí donde nacen todos estos circos del horror, así eran llamados, o las ferias o gabinetes de curiosidades, que representan un impacto en la sociedad. Y así nos damos cuenta cómo la fealdad vendía en aquel entonces. Acá nos dicen La mujer más fea del mundo, un cuento, podríamos compartirlo. Por acá nos dicen que el constructo de la belleza es una construcción social, es justamente lo que veníamos mencionando ya desde hace algún tiempo. Acá nos dice Katiuska, nos dice que lo mejor es mirar al otro como un ser humano sin etiquetas. Exactamente. Difícilmente un orangután o un simio que tiene lepra se va a estar fijando si es que el uno tiene lepra o no. Ellos no van a discriminar porque su otro compañero está enfermo con una enfermedad que afecta a su piel, sus rasgos, sino que simplemente lo va a aceptar tal y como está. Si bien es cierto, los otros animales tienen estos sentidos muy agudos, ellos saben muy bien cuando hay otro animalito que está enfermo, pero no necesariamente por eso lo evitan. Y por acá nos dice que la belleza es relativa al momento en que nos adentramos en una base cultural. Belleza subjetiva y relativa, por supuesto que sí, pueden ir de la mano tranquilamente. Y demos otro salto en el tiempo. Ahora que hemos estado con los circos, con la época victoriana y cómo la fealdad no era aceptada, otro punto de la historia en la que nos damos cuenta cuán complejos somos con esto de la belleza y la fealdad es durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial aparecen les gueules cassés, que quiere decir los rostros rotos en francés, que eran todos los heridos de guerra. Todos estos individuos eran discriminados, es más, dentro de su propia esfera militar, ellos no eran aceptados porque decían que se perdía la autoridad en el momento en el que uno no tenía toda la belleza intacta, se perdía toda capacidad de ser autoritario. Entonces, les gueules cassés, que los vamos a ver a continuación, los vamos a conocer, eran estos hombres que simplemente eran personas que tenían heridas de guerra, su rostro había quedado desfigurado, tal vez tenían una extremidad menos, pero no por eso dejaban de ser individuos, no por eso Andy deja de ser Andy o Rubén deja de ser Rubén. Por acá nos dice, muchísimas gracias por su comentario, mil gracias. Para mí es una verdadera alegría siempre poder compartir con ustedes, estar aquí, que me reciban, que me escuchan. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Decíamos que les gueules cassés fueron desplazados de la sociedad durante un tiempo larguísimo y ellos habían perdido toda posición jerárquica en la sociedad precisamente por tener un rostro desfigurado. Ante esto aparecen movimientos artísticos y es allí donde aparece un hombre alemán, Otto Dix. Este señor empieza a retratarlos simplemente como seres humanos. Él emplea su arte para plasmar allí a les gueules cassés y de alguna manera intentar normalizarlos, pero evidentemente él recibió unas críticas tremendas. Acá vamos a ver esto. Esta de aquí es una de las elaboraciones de Otto Dix. Como vemos, es un hombre con un injerto de piel. Tiene un rostro desfigurado y él recibió unas críticas tremendas por haber hecho esta pintura o este dibujo, porque él representaba la realidad. Él no estaba maquillando a ese herido de guerra, sino que lo estaba retratando tal y como era. Y es allí, en ese momento, cuando nace el arte degenerado. Ese arte degenerado
daba cabida a individuos como Le Guelkasem, que para ellos eran feos. Es más, Hitler criticó de una forma tremenda a Otto Dix. Acabó con toda su reputación prácticamente, y eso que sí le permitió hacer una exposición, bueno, la hizo con otro centenar de artistas que eran considerados como degenerados, en donde también entraban algunos judíos, porque no era posible concebir que un ser humano estuviese en tal estado. Apenas esta idea de no ver la limitación física o las discapacidades como algo feo desaparece en 1970. Esto es prácticamente ayer. Acaba de ser 1970, hace nada. Bienvenido, Pablo, muchísimas gracias. Carlos nos dice que mi padre ha mencionado que Sócrates fue un hombre muy hermoso en su juventud. Es verdad, eso es lo que se cuenta, también se lo ha representado de esa forma. Pero Sócrates, como ya lo habíamos visto, tenía una idea distinta sobre la belleza. Bienvenida, querida Penélope, qué alegría saber que está por acá. Y así estábamos con Hitler. Y como esta idea de la fealdad, porque siempre se relacionaba fealdad, abominación, persona con limitación física o mental. Siempre, esa era la norma. Y apenas en 1970, cuando finalmente empieza este boom por los derechos, este boom por centrarse en que todos somos seres humanos y ya, así de simple, esa perspectiva cambia. Y bueno, en este mundo y esfera del arte, y bueno, en este aspecto visual en el que hemos estado hasta ahora, vemos cómo es subjetivo, relativo, cultural, la belleza en general. Ahora, si es que nos trasladamos a otros aspectos, si es que nos centramos quizás en una belleza auditiva, ¿qué sucede con la belleza auditiva? Aquí algunos nos van a decir que el reggaetón es horrible, que es una abominación para los oídos. Otros, en cambio, nos van a decir que el rock and roll es insoportable. Otros nos van a decir que el jazz es impensable, que no podemos escucharlo. Es más, a lo largo de la historia, el jazz era considerado como música de prostíbulo y no era aceptado. Ahora, en cambio, se tiene otra perspectiva del jazz y se considera que el jazz es más bien para el oído educado, para los músicos y que está reservado a un grupo de individuos. Se tiene otra perspectiva totalmente distinta. Acá Mario Ayavaca nos dice que la belleza y la fealdad tienen un aspecto de necesidad, relativas, subjetivas, individuales. Claro, cada uno de nosotros construye, me acabo de dar un golpe en mi rodilla, construye la fealdad y la belleza desde su posición. Es decir, cada uno de nosotros, lo que ya habíamos repetido, considera que el jazz es bellísimo o que es una abominación desde su posición, desde su educación, desde su vida. Porque quizás, no está funcionando mi computadora, pero si quizás pensamos en estos violines que suenan como un chillido, nos puede resultar espantoso, desagradable al oído. Mientras que para otros quizás tengan allí una belleza musical, pero extraordinaria y una riqueza única. Por acá, por ejemplo, nos dice Gabriel Altamirano que eso es lo que él piensa del reggaetón. Y es que es así. Cada uno define cuál es su estándar de belleza, cuál es su estándar de fealdad. Y entre gustos, ¿cómo es? En gustos y colores no opinan los doctores, porque cada uno define, cada uno decide. A veces criticamos, ay no, ¿por qué estará con él o con ella si es que no es nada agraciado? ¿Y nosotros qué sabemos de esa realidad? ¿Sabemos los detalles? No, ¿no es cierto? Así que eso habría que analizarlo. Pero bueno, habíamos visto visual, auditivo. ¿Qué sucede con el gusto? ¿Qué sucede con esos alimentos que nos parecen desagradables o que nos parecen muy feos a la vista, pero que en realidad son deliciosos? ¿Qué pasa allí? Quizás alguien nos diga qué fea que es la tripa mishki, tanto en sabor como de forma visual.
que no resulta tan agraciada, pero otros en cambio nos van a decir que es el manjar máximo, que es lo más delicioso que han podido probar. Otros nos van a decir que la lengua de vaca les causa repulsión, mientras que otros nos van a decir que nada que ver, que es todo lo contrario. Nuevamente, hacemos referencia a un aspecto cultural, porque quien haya crecido en su hogar comiendo tripa mishki, disfrutando de la lengua de vaca, de un jaguar locro, va a disfrutar de esos alimentos, con toda certeza, que no les quepa la menor duda, mientras que alguien que no está acostumbrado no lo va a hacer. Acá don Andrés Mendieta nos dice el queso. Claro, habrá individuos que disfruten de su olor, por ejemplo. Van a decir que los diferentes quesos, el queso azul, el queso maduro, el queso fresco, cada uno tiene su particularidad y eso encanta, mientras que otros, en donde me puedo incluir yo, no toleramos esos olores. Y allí vemos nuevamente cómo cada uno tiene su propia perspectiva. Ahora, si es que pasamos al tacto, ¿qué sucede con el tacto? El tacto es muy distinto. Es más, el tacto reúne todas esas otras experiencias sensoriales, porque la piel que nos recubre es ese órgano extendido por todo nuestro cuerpo que nos da noticias sobre esas sensaciones que pueden ser feas o bonitas. Podríamos recordar esta escena de Amélie Poulain, este largometraje que si es que no lo han visto, los invito a que lo hagan porque es muy bonito, hay mucha belleza, poesía, manejo del color, la música, bueno, esos son otros temas. Pero allí hay una escena en que Amélie, ella sumerge su mano en estas bolsas de granos y eso a ella le produce placer. Para ella puede ser muy bonito meter la mano en un costal de frijol. Y eso para ella es experimentar con el tacto. Es una experiencia sensorial extraordinaria y quizás algunos podrían decirme que les puede resultar feo de repente meter la mano en una alcantarilla y sentir algo viscoso, ¿verdad? O quizás si es que estamos en un basural y tenemos que sacar algo de allí nos puede resultar desagradable. Y ahora yo les pregunto, queridos amigos, ¿qué sucede si es que su realidad es trabajar en ese lugar? Si es que no queda otra alternativa que trabajar en ese basural, si es que no hay otra alternativa que transitar por una alcantarilla porque eso es lo que tocó, o si es que estamos en otro siglo y lo único que se podía hacer era trabajar limpiando las cloacas. ¿Qué sucede allí? ¿Continúa siendo feo o es simplemente algo a lo que nos acostumbramos? Porque si es que les preguntamos aquí a los niños que viven en medio de la basura, que tienen que trabajar en los basurales, para ellos el olfato cambia. Ya no se lo percibe como algo desagradable, ya no sienten ese olor que para nosotros es algo tremendo, sino que forma parte de su realidad. Y con esto, básicamente lo que podríamos concluir es que la belleza y la fealdad son un aspecto cultural. Eso, queridos amigos, creo que me he extendido muchísimo tiempo, siento que llevo hablando un montón de tiempo, pero bueno, les agradezco mucho por haberse conectado a este live, espero que lo hayan disfrutado. También los invito a que participen, mañana estaré publicando una pregunta que básicamente será cuál es su concepto de fealdad, cuál es su concepto propio de fealdad y luego vamos a ver qué sale de ese intercambio una vez que ustedes me respondan. Y gracias, no me queda más que decirles que gracias por estar, por escucharme todo este tiempo. Gracias Mario, Alejo, Metal Maniac, muchísimas gracias también por estar. Gracias Jackie. Ya estaremos haciendo otros lives, si es que se les ocurre tal vez otro tema. Ustedes me avisan, me escriben, lo tratamos con muchísimo gusto y en este punto no me queda más que agradecerles. Siempre siento una gratitud inmensa, me encanta conocerlos, compartir con ustedes, estar aquí. Gracias Katiuska y gracias Nina, qué alegría que esté por acá. Muchísimas gracias Andrés por siempre estar, Jorge también, Byron, muchísimas gracias, Elio, también gracias César
Pepe nos dice que llegó tarde, pero lo que sí vamos a hacer es dejar colgado este video aquí en Instagram. No sé si es que es posible compartirlo en otras plataformas, ya voy a investigarlo, pero por lo pronto podemos dejarlo aquí colgado en Instagram. Si es que quieren compartirlo, muchísimas gracias. Gracias, Joseph, por conectarte desde otros sitios del globo terráqueo. Ale, qué alegría saber que estás por acá. Sandy también. Y eso, cualquier cosa estoy pendiente, me escriben, voy a dejar colgado este video, lo comparto ahora mismo. Continuamos haciendo otros lives y haremos otras entrevistas, trataremos otros temas en este segmento Diálogos con cierto sentido. Y ahora sí, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que tengan una hermosísima noche y nos volveremos a encontrar con toda certeza. Los abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Miquel, por estar acá, siempre es un verdadero honor. Y continuaremos tratando otros temas. Cuídense bastante. Gracias, Silvia. Los abrazo nuevamente. Linda noche. Y ya nos vemos.